Hace tiempo la discusión militante, la discusión general acerca del futuro, del rumbo del peronismo, es un tema, un tópico, un ítem de debate, ni que hablar en esta mesa, ni que hablar en Radiográfica, en La Señal, ni que hablar en nuestros espacios, sino en todos los ámbitos. Algunos que han sobrevivido, algunos que existen todavía como tales, y otros que se han constituido de una manera silvestre. Es decir, el ámbito de discusión, el ámbito militante, pasó a ser la cocina de la oficina, donde uno prepara el mate, o el espacio entre el cual el jefe se fue a otro lado y vos discutís con tu compañero, quien comparte escritorio contigo, que comparte máquina, quien comparte ventanilla, quien comparte furgoneta. Han pasado a ser los pequeños ámbitos de debate para los peronistas, para la militancia en general, acerca de cuál es nuestro destino próximo, nuestro destino pronto, nuestro destino mediano, y hay quienes discutimos también cuál será el destino futuro. Hoy llegué a discutir en la oficina si dentro de 30 o 35 años, cuando a algunos nos toque o tocaría jubilarnos, todavía existirá esa idea, la de la jubilación, por ejemplo. Pero eso es otro menester. Lo que ha sido una constante, lo que ha sido el hilo conductor de todos los debates, de las propuestas, de las pocas ideas que han tenido algunos, muchas otras, acerca de lo que está pasando, es la orfandad dirigencial. Ostensible, es decir, no hay una persona que aglutine bajo su mandato una cantidad mayoritaria del movimiento que pueda considerarse, bueno, esta es la conducción. Es difícil, incluso a lo largo de la historia, incluso el propio Perón, que uno diga conduce al 100% del movimiento. Ya de por sí conducir a la mayoría del movimiento es una tarea titánica, y que implica a quien lo haga condiciones realmente muy particulares para el resto de los seres humanos, así que es difícil encontrarlas y es muy particular cuando aparecen. Lo cierto es que Cristina Fernández de Kirchner, que lo ha sido en algún momento, por un montón de cuestiones ya analizadas, hoy no es la conducción del movimiento nacional. No lo es Sergio Massa, que más allá de su buen rendimiento electoral, que ha sido insuficiente, pero aún así puede decir, a mí me votó el 45% de los argentinos. Tampoco lo es Alberto Fernández, que ya había sido, por errores propios y por voluntades ajenas, muy desgastado en su figura presidencial, que no necesariamente es la figura del conductor, pero que podría serlo en otra etapa del peronismo. Bueno, no fue ni una figura presidencial fuerte y tampoco logró ser y logró conducir, y mucho menos ahora, al conjunto del movimiento. Tenemos entonces a las conducciones coyunturales, parciales, ordenadoras, que son, por ejemplo, las dirigencias sindicales. Es decir, el Consejo Directivo de la CGT, sus secretarios generales, quizás los referentes más importantes, organizaron un paro, y muchos de nosotros hicimos paro, movilizamos, y además ponemos nuestras parciales voluntades en distintos espacios que llevan a la resistencia al gobierno nacional y a la desintegración nacional. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo llegamos a que no haya conducción? ¿Cómo llegamos a una desintegración organizativa tal? Bueno, perdimos militancia, pero no porque los militantes hayan perdido conciencia, no porque los militantes sean vagos, no porque los militantes no tengan ganas de que la Argentina esté bien, de defender a su pueblo, de organizarlo, sino porque se les ha quitado ese rol. Hubo un tiempo en el cual la militancia era una reproducción de políticas de Estado sin demasiado debate y sin demasiada escucha.
fuerzas organizadas transmitiendo programas y políticas del gobierno nacional difundidas, infundidas sobre el resto de la población. Obviamente que era algo positivo, que es una de las tareas militantes. Quienes tratamos de generar cierto debate, a veces fuimos más castigados por la propia dinámica política, otras veces sirvieron. Durante el macrismo se tomó especial relevancia de esas organizaciones que propusieron, no solo de la mano del debate, sino de la acción directa de la resistencia a las políticas neoliberales, bueno, una centralidad en la escena. La militancia encontró lugar fuera de las discusiones políticas, ideológicas, por ponerle algún nombre, y sí en la política reivindicativa. Por eso los sindicatos fueron protagonistas, las organizaciones sociales fueron protagonistas, no solo del debate público, callejero, resistente, de la pelea contra el macrismo, sino que también empezaron a ser los que tenían algo para decir en la discusión más general, incluso más ideológica del proyecto de país. Se tomó en cuenta, pero cuando hubo que armar listas, cuando hubo que reorganizar estructuralmente la institución política del peronismo, ahí volvieron a ser, entre comillas, porque no es tampoco algo para desmerecer, a ser relegados a sus espacios previos, que es, bueno, sigan en sus locales, sigan militando donde estaban. Porque la conducción vuelve a estar en manos de la política ideológica y la construcción institucional del peronismo. Que 4 años después volvió a una crisis de representación. Porque no la había recuperado en 2019. Había tenido herramientas, que bien las usó, pero no había recuperado toda su legitimidad representativa. Y cuando empezó a hacerlo, durante la gestión de Alberto Fernández, y ya lo hemos dicho, fue atacada en distintas variables y en distintos momentos. Ahora bien, el nudo de la cuestión es que la militancia perdió el rol no solo de canal, no solo de transmisor, sino de generador, de poder escuchar y organizar las demandas y las coyunturas del pueblo, del pedacito de pueblo que le correspondía, para ser parte de sus propias conducciones territoriales, sindicales, reivindicativas, cooperativas, en la base, y no fue tomado en cuenta como militante por las conducciones o dirigencias. Entonces se fue mellando la idea y el rol de la militancia, para que además que se suma algo, que es lo que pasó durante la pandemia, que es la creencia de muchas dirigencias o dirigentes de que podían ser sus propios vasos comunicantes con el pueblo. Es decir, que como puedo chatear con cualquiera de mis votantes o de mi pueblo, o como puedo llegar directamente sin una orga en el medio, sin un sindicato en el medio, sin un espacio de organización comunitario de la cúpula a la base, no hace falta alguien que transmita lo que yo digo. Yo lo digo y lo difundo y listo. Y me escuchan y me quieren. Me escuchan y me hacen caso. Y de hecho yo los escucho porque leo Twitter y leo lo que me dicen, y ahí interpreto cuál es la política o cuál es la demanda de la población, o por lo menos de mis conducidos o de mis representados hacia el futuro. Bueno, eso que se rompió es hoy lo que puede hacer reconstruir a la fuerza del peronismo. Se ha construido, no ha quedado como si estuviera fosilizado, no, digamos, se ha construido, ha resistido y ha trabajado toda una capa, toda una cantidad de compañeros y compañeras en distintos espacios que tienen hoy la capacidad de conducir personas y recursos. Son los jefes de básica, son los jefes distritales, son los secretarios generales de sindicatos, son quizá incluso, porque el espacio estatal también es un espacio de militancia, funcionarios de terceras líneas
que tienen inserción en lo territorial. Son, hasta te diría, intendentes o funcionarios de ese calibre en algunas. Es decir, está en los vasos comunicantes más fuertes entre la interpretación territorial de la comunidad organizada en su base y de las dirigencias del movimiento en su, por ponerle un nombre que no me gusta pero que se me ocurre que es cúpula, la reconstrucción del peronismo. Son los que pueden hacer, son los que pueden realizar, son los que pueden transformar parcialmente la realidad, son los que pueden escuchar, entender, organizar y accionar en función de la gente que conocen porque la tienen cerca, que tienen ciertas herramientas económicas, de poder político, de organización política y además, sobre todo, herramientas ideológicas por su propia formación académica, política, militante, para hacer esa pequeña transformación. Quizá la pequeña transformación de la realidad sea evitar justamente la transformación de la realidad. O sea, bueno, este barrio que existe, voy a evitar que deje de existir. Transformo la realidad sosteniendo lo que existe y tratando de fortalecerlo. Quizás para otros sea justamente una mejoría. Pero es ahí donde se sientan las bases de la reconstrucción. Uno me dirá, bueno, que es muy idealista. Y en parte sí. Y en parte sí, porque no se resuelve todo. Hay algo que excede todo esto que estoy diciendo, que es la rosca, los intereses, el poder de cada uno de ellos. Ahora, yo apuesto a que rosquen. ¿Qué tanto? Digamos, yo apuesto a que esos compañeros y compañeras se pongan en la mesa a discutir, de todas las maneras que haga falta, las buenas y las malas. Yo no pretendo ni recomiendo las operaciones políticas, exponer problemas de otros compañeros. Ahora, es el momento de debatir, es el momento de agarrarse a piñas y debatir. Creo que son estos compañeros los que tienen cierta prioridad. Y son muchos. Y son muchos. Va a haber muchos que dicen ser parte de estos compañeros y dicen, no, yo vengo trabajando y que no, y que es mentira. Pero bueno, no importa. Tiene lugar también porque es peronista y es parte del movimiento. Ahora, si no se escucha esa base, a esa capa media del movimiento, y bueno, va a haber muchas menos herramientas. Digo que si no se escucha es imposible reconstruir nada. No sé. Creo que va a ser mucho más difícil. Quien puede conducir hoy en ese pedacito de realidad que le toca para poder transformarla es quien puede hacer. Quien puede hacer. Un solo trabajador del Estado que está peleándose con su jefe. Un solo trabajador de cooperativa que no le alcanza el mango porque no funciona la empresa, un solo militante que perdió sus ámbitos, perdió a sus compañeros porque dejaron de militar, perdió a su dirigente porque agarró un cargo, o solo tampoco va a poder hacerlo. No tiene esa capacidad, ese recurso económico y ese recurso de organización de gente que le va a permitir hacerlo. Pero hay gente y hay compañeros que sí, y que lo saben y que lo sepan. Ahí está el futuro, no sé si pronto, no sé si próximo, mediano o futuro de la reconstrucción del movimiento.